Ahí estamos de vuelta y ahora sí, primero que nada, saludar del otro lado, ya mencionamos a Zambayo y lo tenemos a José Tripodero, así que le mandamos un saludito. Y por otra parte, vamos a mencionar un poquitito, repasar que la semana pasada, en realidad esta semana está de estreno Nuestra Tierra oficialmente, Exacto. que es la nueva película de Lucrecia Martel. Tenemos acá nuestro folletito que la semana pasada lo mostramos. Hermoso. Sí, que es una belleza. Que dice, uno hace una película para que la gente después hable de cosas que tienen que ver colateralmente con la película. Eso es la cultura, las cosas que hacemos que generan conversaciones y nos vinculan. Y después se quedan en la memoria. El sentido de nuestro trabajo está unido al destino de los pueblos. Cosa que me parece sumamente interesante porque uno de los temas que habíamos mencionado la vez pasada es que por lo menos a mí particularmente me pasó que terminé de ver la película y como que tardé bastante en hablar de la película en sí, como de la trama, de lo que tiene que ver con el juicio y demás, sino que la película verdaderamente da mucho para hablar por fuera de ello. Y una de esas cosas tiene que ver con la construcción de una historia que está muy borroneada. Ya vamos a hablar más adelante también al respecto de eso porque la historia de las mujeres en el cine también está muy Totalmente. borroneada. Sí, o incluso hasta distorsionada, ¿no? También, y hay muchas cosas en las que parece que no hubieran estado o que no hubieran pasado algunas cosas. Y el caso de la tierra, la propiedad de la tierra o quién estaba antes en las tierras y de dónde salieron los pueblos originarios y si estaban o no estaban o qué les corresponde o qué no, es una discusión que para mí todavía no está para nada saldada No. dentro de lo que es nuestro país. Y esta es una película que viene a trabajar sobre eso, que viene a trabajar y a problematizar el hecho de que hoy si tenemos crímenes contra miembros de las comunidades indígenas es parte de un acuerdo tácito entre el Estado, las sociedades, la educación que recibimos poscolonia y demás. Totalmente. Sí, y también en un momento que me parece que la cuestión de cuál es el país que queremos o el país de donde venimos, ¿no? De volvamos a cuando la Argentina fue grande, a la Argentina de 1900, ¿no? Me parece que es sumamente actual en ese sentido también, ¿no? De Sí, sí. entender de verdad cuál es la verdadera Argentina de donde venimos. No, Una totalmente, sí. pregunta enorme, Sí, ¿no? Una sí, pregunta muy amplia y muy difícil, pero que es importante hacérsela en algún Tal cual. momento. Y un poco para eso vamos a conversar con Milena Acosta, que forma parte de la investigación histórica de la película. Voy a decir algo y me voy a dar un mini crédito, pero Apa. que es, yo terminó la película y el primer nombre que anoté fue el de Milena Acosta para decir, bueno, quiero hablar con esta persona, así que hola Milena, ¿cómo estás? Una alegría poder conversar con vos. Hola Vicky, ¿cómo estás? Muchas gracias por atenderme, por convocar a esta conversación. Mil disculpas por el ruido ambiente, estoy acá en donde puede conseguir wifi. Está muy bien. Bueno, gracias por el esfuerzo en también conversar con nosotras. Te vamos a robar unos minutos para conversar. Lo primero que quiero consultarte, porque sabemos que este proceso de película fue extenso, y quiero preguntarte un poco cuándo entra tu participación, cómo es tu trabajo dentro de nuestra tierra en lo que tiene que ver con la investigación propiamente de la película. Muy bien, mira, Lucrecia, como saben, se encuentra con el video en YouTube a mediados del 2010, cuando fue difundido a través de un canal de YouTube que lo publicó para que justamente impactara en el proceso judicial, que como saben se demoró muchos años, y a partir de entonces arranca todo un trayecto de investigación entre ella y María Che, y yo por conocerla a María y por circunstancias personales de María, ella me invita a como hacerle una especie de relevo entre que atraviesa su maternidad y bueno, yo desde mi profesión, que es claramente esto que mencionabas, me formé en la UBA como historiadora, entonces con un aporte más metodológico, por así decirlo, de evaluar todo lo que ellas habían hecho, que fue muy extenuante y extenso y minucioso, que fue revisar las causas judiciales de la comunidad, sus dos causas principales, una por la tierra, otra por el crimen. Y
a partir de detectar ahí ciertas lagunas o posibilidades de seguir ampliando, fuimos primero detectando tópicos, también juntándonos con mucha gente, con muchos investigadores, colaboradores que fueron aportando desde una conversación, desde materiales, desde también nos conchabamos para que fueran a los archivos, laburamos principalmente desde Buenos Aires, entonces eso, búsquedas. Se conformó un equipo muy, muy amplio, muy diverso, muy comprometido con la causa. Lo conseguimos casi como una especie de misión, de militancia, por así decirlo. Y bueno, eso fueron muchos años de ir por los lugares más recónditos de la historia para tratar de completar lo que justamente este documental trata de exponer, que es historia indígena de este país, ¿no? Y desde este micro caso, ¿no? Podría decir de una especie de aplicación de la metodología de la microhistoria y un proceso inductivo, ¿no? Desde este caso saltar hacia los problemas más generales. Hablabas recién de algo que me parece muy, muy importante, ¿no? Que tiene que ver con las lagunas, ¿no? Sí. Con estos espacios vacíos que uno creo que puede tomar cualquier hecho histórico y decir, bueno, ¿qué es lo que no se está contando? Y la película aborda mucho también la cuestión del registro, de los papeles que valen, ¿no? De los papeles que acreditan desde la tierra hasta básicamente la identidad misma, ¿no? Y bueno, preguntarte un poco sobre ese concepto, sé que es una pregunta amplia, pero para profundizar un poco. Bueno, sí, como les comentaba, fue primero escuchar a la comunidad, tomar así nota exhaustiva de los hitos de la vida de cada uno, de cómo el contexto iba impactando en las trayectorias de cada una de estas personas, de las familias, de, bueno, un poco lo que se plasma en la película fue tratar de darle valor al testimonio, ¿no? Como categoría, a la documentación que había, que documentaba justamente la vida de la comunidad, de cada familia, de cada persona, fotos, pero también distintos documentos, porque las causas judiciales que viene enfrentando la comunidad se remontan por lo menos en este siglo, en el siglo XX, desde 1970, ¿no? Aproximadamente. Pero bueno, después profundizando en cada una de estas trayectorias familiares, fuimos detectando también ancestros y causas judiciales previas que tuvieron que enfrentar los chuchas con otras figuras que no pudimos, o sea, están micro condensadas en el relato de Mariana Carrizo, que en un momento de la película interviene, pero bueno, eso. Lo que tratamos es justamente darle estatus a otro tipo de documentación, ¿no? Que finalmente la historia no tiene en cuenta, porque los archivos están muy fragmentadas, la presencia de las clases populares, como saben, entonces, bueno, hay que hacer un trabajo muy profundo de arqueología en los archivos. Y bueno, y finalmente la genialidad de Lucrecia fue no incluir justamente documentos, como aprovechar la magnitud del cine, de la pantalla grande, de amplificar estos rostros, estas voces, estas historias, y los documentos relegarlos, ¿no? Hubo todo un trabajo conceptual que desembocó en esto. Pues esto iba a ser un documental quizás de un más clásico, ¿no? Pero gracias a todo el tiempo que invertimos y que decantó en esta pieza, lo pudimos explorar distintas maneras y decidir que esta era la mejor. Ahora, me parece súper interesante esta idea, ¿no? También, más allá de la historia en sí, el hecho de buscar como esta validación, ¿no? De otras formas de atestiguar lo que haya sucedido. Pero bien decías, no es solamente porque sean cosas que necesariamente la historia deja relegadas, sino también porque hay mucho hueco, mucha laguna, mucha poca documentación de otros tipos, ¿no? De los tipos más tradicionales por ahí para esto. Y dijiste cuando empezaste a hablar del proceso que había sido arduo, que había sido engorroso, como todas formas de nombrarlo que me hacen pensar que no fue muy placentero, que no ha sido lo más fácil. Entonces, como dándolo vuelta, te quería preguntar, ¿qué te parece que fue de toda esa búsqueda más de documentación más tradicional, lo más difícil o con lo que más justamente agujeros de información se encontraron?
Bueno, en el medio nos agarró la pandemia, Bueno, ¿no? O claro, sea, fue ahí está. también, viste, fue duro en el sentido de enfrentarse también con el tesón de Lucrecia de ir realmente por todo rincón que pudiera estar conectado con esta historia. Entonces eso fue un trabajo largo, duro, sí. Los trabajos realmente cuando se hacen en serio son así. Y bueno, esperemos que igual vea la luz algo de todo lo que hicimos pronto en alguna publicación. Estamos ya apuntando a eso. Pero la principal dificultad fueron los archivos, lamentablemente. Los archivos históricos, sobre todo el tucumano, están en muy malas condiciones de preservación. Y bueno, actualmente además se suma en los tiempos recientes de que sus directores, hubo distintas gestiones, ¿no? Pero bueno, uno de los directores fue el historiador entrevistado en la película que se llamaba Ya murió Carlos Páez de la Torre, que hizo una gestión lamentable en ese archivo, acercando, fotocopiando documentos para toda clase de disputa terrateniente versus comunidades, acercándoles a los abogados de las defensas terratenientes, y después ahora está en manos de un terrateniente directamente que se llama Javier Crito. Entonces nos produce mucha preocupación que no haya una política en relación a los archivos que se entreguen así a la gente, gente no idónea, para empezar, y a gente con un interés y un sesgo con la historia muy marcado, con causas judiciales. Y después el archivo de catastro, que fue un escollo, no pudimos acceder a documentación clave que colaboraría con resolver el conflicto de tierras de una manera muy expedita. Y lamentablemente, tras muchas gestiones, ninguna administración nos abrió las puertas de ese archivo, y muchos otros pendientes con las cuales las agotaría, chicas. Pero bueno, están, o sea, como les decía, este trabajo fue un compromiso, no solo, o sea, la comunidad nos traccionó a este tipo de compromiso, muy, muy genuino, y a la vez este compromiso con la comunidad se traslada al compromiso con la historia y con lo que Lucrecia expresa como la necesidad de forjar un destino común para esta nación y para Latinoamérica y el mundo entero, si nos ponemos ambiciosos. Es tremendo porque todo eso que mencionás, para mí la película como lo demuestra, Claro. ¿no? Que la cuestión es sistemática, que el archivo es subjetivo también, que no hay una cuestión de simplemente pensar que se ponen las reglas de ahora dónde ponemos las líneas Y ya está, que dividen ¿no? los territorios, y que eso es lo natural, lo dado, lo que hay que respetar, ¿no? Como que me parece que la película es muy clara en el sentido de poder cuestionar desde el origen esas cosas. Te quería hacer una última pregunta muy rápida y te liberamos, que tiene que ver Gracias. justamente Sí. con cómo ves vos la película, digo, cómo estás con este estreno, cómo es tu vínculo con lo cinematográfico, además de esta parte del trabajo como historiadora. Bueno, estoy feliz, estamos súper felices porque eso, la verdad es que la película, como bien dice Lucrecia, va por la emoción, ¿no? Dado que lamentablemente no hubo razonamiento, pensamiento sobre esto, busca interpelar desde ese costado, y por lo menos los comentarios que me llegan coinciden, así que una alegría inmensa con eso, y deseando que la película haga un trabajo también más profundo en este status quo en el que estamos hace tanto tiempo. Y bueno, trabajo en cine hace mucho tiempo gracias a Benjamín Neistat, que es mi primo querido, que me convoca a todos sus proyectos. Así que, bueno, colaboramos desde sus etapas iniciales, pero bueno, les recomiendo también que vean su filmografía, y van a salir otras novedades este año, así que un año muy cinematográfico y una alegría en la lamentable situación del cine en nuestro país, que esperemos se resuelva lo antes posible. Así que bueno, eso, chicas, gracias. No. Cualquier cosa me tienen acá para responder. No, ahora hay que encanta. unir puntos porque digo, la filmografía de Benjamín Neistat es
brillante, digo, y hemos Ahora hay que hablado, empezar ahora hay a- que empezar a unir, pero bueno, miren, eso va a ser para otra conversación, me parece, porque yo acá no me puedo quedar. Muy bien, muy bien. Sí, cuando quieran, eso, Me encanta. conversemos. Sí. Bueno, muchas gracias por prestarnos No, unos a minutos de ustedes, tu tiempo y a conversar con ustedes. nosotras. Les dejo acá un paisaje surreal de dónde estoy. Mirá, Bueno, esperemos que, Totalmente surrealista. increíble. esperemos que el mundo vaya a lugares donde no haga falta hacer eso. Total, Gracias, total. chicas. Un abrazo, Milena. Chao. Adiós. Ahí estábamos Fantástico. conversando con Milena Costa, nada, una genia total, parte de esta gran película, y tenemos que hacer un breve corte porque esto sigue. Porque esto sí, exactamente, así que vamos a escuchar Hang Me Up to Dry de Cold War Kids.